Aquí estamos con una nueva entrevista a una persona maravillosa. Para mí es un placer estar aquí en tu hogar, Eder. Es un joven que lo conozco al principio como socio, luego amigo, hoy en día es familia, es mi compadre, pero más allá de ese Eder que conocemos hoy, tiene una historia increíble de emprendimiento a nivel familiar y bueno, realmente gracias Eder por abrirnos tu hogar, por permitirme contar tu historia para inspirar a todas esas personas de que sí se puede. Vamos a iniciar que las personas sepan quién es Eder, tu historia, dónde naciste, tus padres, así que vamos a arrancar por ahí. Sí, lo explico. Bueno, primero que nada, muy contento de estar acá contigo, obviamente, ya en otra nueva faceta. Sí, así es. Como socio, como familia y ahora como 100% emprendedor. Pero bueno, arrancamos, por ejemplo, bueno, mis padres, yo soy hijo de Abelino, mi papá, mi mamá se llama Onita, ambos, bueno, uno nació en Portugal, mi mamá nació aquí en Venezuela. Ya hace 25 años, que voy a cumplir ahorita 25 añitos el 20 de octubre, la semana que viene. Un cuarto cupón. Un cuarto cupón, como dicen aquí en Venezuela. Bueno, al principio como tal, en los inicios, bueno, mis padres, uno, por ejemplo, cuando mis abuelos, por parte de papá, vinieron acá a Venezuela, fue luego cuando estaba la guerra en Portugal, toda Europa, todo esto, hace, bueno, más de 25 años atrás, casi 30 años. Ellos vinieron acá con esa, vamos a decirlo así, con esa visión de que pues poder invertir acá, hacer una nueva vida, hacer una nueva familia acá, pero... En ese momento Venezuela era la tacita de oro. Exactamente, era completamente distinto a lo que vivimos en realidad hoy día y ese era el norte, ir a Venezuela y pues a hacer inversión como tal, ¿no? Que si todos los que conocen la historia de Venezuela un poquito, ven que pues los que fundaron, los que hicieron esas bases, esos pilares, pues italianos, portugueses, españoles, mucho europeo, etcétera, sí. Etcétera. Bueno, mi abuelo era albañil, toda la vida ha sido albañil, nunca tuvo otro trabajo. Mi padre siguió esos pasos y al principio también estaba como albañil allí. Ellos estuvieron acá bastantes años, como 8 o 9 años aproximadamente, y luego de eso regresaron otra vez al país, a Portugal, después de la posguerra. Tu abuelo regresa, pero tu papá se queda. Mi papá se queda aquí, exactamente. Él, imagínate, él tenía como 14, 15 años cuando se quedó acá en Venezuela solo. Wow. Fue una decisión que tomó, no sé qué oportunidad vio acá, no sé si fue por amor. Cuando conoció a mi mami, pero bueno, él se quedó acá trabajando solo. Eso es también, ¿cómo se llama? Una lección personal y pues también una lección de vida, ¿no? Porque él se quedó solito, con las poquitas herramientas que dejó mi abuelo acá en Venezuela y echó pichón y empezó a construir, a construir negocios, edificios, casas, bueno, todo lo que se le presentara en ese momento. ¿Y qué edad tenía tu papá cuando conoce a tu mamá? Cuando se conocen, mi papá tendría como unos 20 añitos, más o menos. Sí, entre 20 y 21 años, mi mamá tenía entre 16 y 17 años, o sea, ni siquiera era mayor de edad. Wow. Estuvieron allí, ellos se conocieron, después para seguir la correlación de la historia, a mi padre le ofrecen trabajar en un negocio como tal, ya no esta vez como albañil, o sea, él creó una panadería, él la hizo, la construyó, pero ahora esta vez era de un primo. Y él le dice, bueno, pero ahora quiero que trabajes acá conmigo, que me ayudes, y pues bueno, que seas empleado, encargado acá de la panadería. Él al principio estaba así medio, no le gustaba mucho la idea, estaba renuente al cambio, ¿no? Porque normalmente eso sucede. Pero bueno, lo pensó, hasta que decidió y bueno, sí, vamos a echarle bichón. Luego estaba en una panadería, empezó como empleado, después como hornero, hasta que después fue encargado de la panadería, claro. Un voto de confianza por la parte de claro, familia. Porque un albañil no sabía nada de panadería. Cero, o sea, pegar bloque y batir cemento, más nada, cero, ok. Pero bueno, como todo en la vida se aprende. Así es. En ese momento, obviamente empezó ella a trabajar, conoció a mi mamá y ella estaba en otra panadería que trabajaba también del mismo dueño y todo el cuento, pero bueno, empezaron a salir, empezaron a conocerse y todo esto. Luego ya como un año aproximadamente de relación y cuando se casan, imagínate, mi mamá tenía 18 años, ya, la mayoría de edad, por lo menos acá en Venezuela, y mi papá tenía 22, o sea,
hiper mega jóvenes, ambos, y ya un año más tarde, cuando ella tenía como 20, nací yo. O sea, 1 o 2 añitos más tarde después. Luego de allí, bueno, empezó ya lo que es a construir esa familia, empezaron pues nuevas cosas, obviamente, la casa, todo ese tipo de cositas. Luego de eso, bueno, mi papá tuvo años trabajando en ese medio, mi mamá... ¿Dónde vivía? En Katia. En Cáter. Acá en Siempre Caracas, en Cáter. Venezuela, desde que tengo uso de la razón, había vivido acá, allá, en Katia, ahorita estamos en Vista Alegre. Pero bueno, desde que tengo uso de razón, estábamos allí. Mi papá luego pasó una etapa de que dejó de ser, no dejó de ser empleado, pero ese mismo proceso que tú vives, de que Claro. quieres cambiar de rubro y todo ese tipo de cosas. Él fue también chofer, conductor de un camión, de esos, podemos decir marcas aquí, Sí, ¿verdad? sí. De Super Pollo, de hecho, del pollito ese que sale como Superman allí en La Guaira, también acá en Venezuela. Duró como unos 5 o 6 añitos en eso también. Bueno, le fue bien porque ya por lo menos no estaba en un negocio, pero Claro. estaba en la calle, ganaba un poquito más porque trabajaba por su cuenta, todo ese tipo de Ajá. cosas, pero igual seguía siendo Sí. como que empleado, ¿no? Ok. Bueno, mi mamá también hizo unos cursos de administración, bueno, ella es una dura con los números. Ujú. Después trabajó en Banco Unión, que es hoy día Banco Banesco, Correcto. hace unos años luz atrás. Y bueno, luego arrancaron allí a conformar lo que hoy conocemos como mi familia. Muy bien. Luego de eso, bueno, pasó esa otra etapa y ya ellos, ¿cómo se llama? Querían, obviamente, como cualquier otra familia, como cualquier persona, crecer un poquito más, tener algunas otras cosas, una casa propia, carro, bueno, todo ese tipo de cosas. Recuerdo un poquitico también que cuando él estaba trabajando en Superpollo, su jefe en ese momento, no me acuerdo el nombre ahorita, creo que se llama Jorge Pestana, si no me equivoco. Él como que le dio el primer carro a mi papá, pues, o sea, le prestó el dinero y le dio ese primer carro y tal, y después se lo fue pagando poquito a poquito, cosa que ningún familiar había hecho por él, una persona totalmente desconocida. Y bueno, son personas de esos amigos de vida Yo digo que son ángeles. exactamente, que en te la encuentras, vida. te Ajá. encuentras en el camino, exactamente. Y bueno, después de allí deciden como que saltar todos esos pasos y bueno, empezar a tener algo propio y bueno, arrancaron había un padrino de él, bueno, que para descanse, que lamentablemente murió el año pasado, un padrino de mi papá, y en ese momento, bueno, hace como 15 años atrás, una cosa así, o un poquitico más, él le dice que él iba a cambiar de rubro, él tenía licorería, pero quería carnicería y todo eso. Bueno, Ok. portugués que no tiene todo ese tipo de negocios que terminen en IA, no existe, ¿no? ¿Qué es? Panadería, Panadería, licorería. ferretería, carnicería, todo ese tipo de cosas. Ok. Y bueno, él decide cambiar de ese rubro y le dice a mi papá, bueno, pero yo te puedo vender a ti el negocio. Para ese momento, claro, era algo pequeño. Claro, algo pequeño. Y bueno, yo te puedo vender a ti el negocio y me lo vas pagando si te gusta. Entonces, bueno, de tanto pensar y darle a la cabeza, ellos accedieron y pues poco a poco, trabajando con esfuerzo, obviamente. Ese fue el primer negocio El propio. primer negocio propio Una como licorería. tal, una licorería. Obviamente con muchísimo, pero muchísimo esfuerzo después de muchos años. Lo fueron pagando poquito a poquito, pero ya tenía algo propio. O sea, Correcto. se convirtieron en dueños de negocio. Y luego, ¿cómo viene la panadería? Como todo buen portugués, no puede Sí, una familia portuguesa. luego de panadería. eso, bueno, trabajando siempre en la base de la constancia, en la perseverancia, o sea, te levantas, te caes, pero siempre con ese norte, o sea, de trabajo y más trabajo, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas quizás no tan buenas. Más adelante quizás hablemos un poquito de eso, pero... Y en ese proceso, ¿en qué momento empiezan tus padres a involucrarte? O sea, como, ¿sabes? Como para que veas un poquito el tema del negocio. ¿A qué edad te empiezan a involucrar y cómo? Yo desde muy pequeño, o sea, ¿cómo se llama? La base como tal, vamos a decirlo así, la piedra angular de ellos era la educación. O sea, mira, yo estoy trabajando y yo estoy haciendo esto porque quizás yo no tuve tanta educación en mi vida. Ok. Mi padre llegó hasta 6º grado, mi mamá sí se graduó, normal, bachillerato nada más, con lo que conocemos bachillerato aquí en Venezuela. Pero mi padre no tuvo esa educación, pero entonces fue esa persona que siempre trabajó y Claro. siempre estaba allí
échame el pichón como decimos acá. Pero desde muy pequeño recuerdo que yo iba al negocio, qué sé yo, me montaba en el mostrador, vendía algunas cosas, a veces estaba en la caja, pero en realidad creces en ese mundo y por más que no quieras, o sea, te involucras siempre. Ok. Pero también es bonito porque aprendes esa parte de hacer negocios, Claro, y de esos ser valores de comercial. trabajo, ¿no? Obviamente, eso viene desde casa, pues. Así es. La enseñanza primordial, como te digo, siempre es la educación. Gracias a Dios, pues, eso se los agradezco 1001%, porque he tenido todo ese apoyo, toda esa confianza allí toda la vida en educación, hasta el sol de hoy. Así es. Y bueno, siempre me involucré en terminaste ese tus mundo. estudios, ¿correcto? Siempre. Bachillerato, después de eso la universidad, tuve un semestre en la Católica, en la Ujú. Universidad Católica Andrés Bello. No me gustó la administración, yo Ajá. estuve el profesional de, Sí. de la Íbamos a hacer administración. colegio. No me llamó la atención. Hice un semestre, la pasé todas las materias. O sea, tampoco que era el nerd de la clase, pero siempre me iba bien, Ajá. pues, tampoco era un vago en los estudios. Pasé mis notas súper chéveres en la Católica, pero hubo algo que no me hizo clic en la carrera, o sea, Ok. no me mató. Y luego de eso, un compañero me decía, un vecino, oye, yo estoy en comercio internacional en la Humboldt, aquí es una carrera muy amplia. Fui, vi el pensum, me gustó y cosa que normalmente se hace en 5 años, yo la saqué en 3 años y medio. O sea, La te carrera. encantó la carrera. Me mató, pero rapidísimo, la saqué en 3 años y medio, me volví licenciado allí y luego de eso incluso hice un posgrado en negocios internacionales en la Universidad Metropolitana para, ¿cómo se llama? Pulir un poquito esos estudios. Ahora, yo que te conozco, sé que ese posgrado fue post a tu primer emprendimiento. Es correcto. ¿Cuándo inicia ese Eder que ya no trabaja con los papás, sino que empieza a tener su negocio propio? Porque ahí hay una disyuntiva de que papás, quiero que te formes como profesional, y efectivamente te formaste como profesional, pero también desde el principio no quisiste ser empleado, Exactamente. quisiste emprender. ¿Cómo inicia eso? Había vamos a decirlo así, un paradigma bastante grande y conflictivo al mismo tiempo, porque entonces está también el tema de tradición, de que pues, Correcto. oye, tengo el negocio y en algún momento eso va a ser tuyo, Ajá. ¿sí? Sí, que los papás, el legado. Exactamente. Nunca estuvo en mí el rechazo a no ayudarlos, todo lo contrario, siempre los ayudaba en todas sus empresas, hasta el sol de hoy los sigo ayudando y los seguiré apoyando en todo lo que ellos necesiten, porque como te digo, ahí es que estuvo la enseñanza, la educación en ese aspecto de los negocios. Pero cuando yo termino los estudios en la licenciatura, yo hice, ¿cómo se llama? Pasantías Ujú. en el CENIAT, porque ese es el norte Claro, de todas las ese personas era que... el boom del que estudiaba comercio internacional. Tal cual. Y tuve el privilegio y el honor de, no muy pocos que no pueden quizás llegar a esas instancias, tuve solamente como 3-4 mesecitos allí y vi el otro lado ¿De de ser realidad? empleado, no siempre Ajá. es dueño del Correcto, negocio. esa es tu primera experiencia como, Como empleado, exactamente, de tener un jefe, de Ajá. tratar y todo este tipo de cosas. Y no te gustó. Muy normal, muy aburrido. Todo el cuento de cumplir horario, Ajá. ver a la cara del jefe todos los días. Y era en La Guaira, o sea, no era aquí en Caracas. Era un tema, ¿no? Ok. Gracias a Dios por ese momento obviamente tenía carro y era un poquito más fácil, pero X. No, en realidad no me llamó, inclusive, bueno, para nadie es O un sea, que era un secreto sueño y ese sueño era, se descartó era después eso de mismo, 4 o sea, era un meses. sueño, era ficticio. Ok. O sea, ahí no estaba lo que yo quería. Ahí no estaba por lo que yo había estudiado 3 años y medio o 4 o 5 años, junto con todos esos estudios, millones de cursos que yo hice también para Ajá. eso, en la aduana y todo ese tipo de cosas. Pero no era lo que yo quería. Allí ves cosas muy buenas, pero ves cosas fatales de que te deprimen y dices, yo de verdad no estudié para esto. Ok. Esa etapa la superé muy rápido, gracias a Dios. Imagínate un empleado de 4 a 6 meses, o sea, cosa que no pasa. Bueno, en un pero eso es importante porque hay veces que hay personas que empiezan digamos, en un empleo y no les gusta, pero se conforman y se les va años ahí. Y no es porque a los Ve- años descubrieron que no les gusta. Desde el principio dicen, no es lo mío, me gustaría otra cosa, pero no se atreven y se quedan ahí. Entonces, oye, ver que, mira, solo con las pasantías me di cuenta que para esto no nací y no nada más darte cuenta, tomar acción. Tal cual, eso es importante.
Sí. Es decir, tal cual como lo dice, hay personas que pueden estar hasta 20 años. Toda la vida. O Yo como- conozco personas que mueren como empleadas y desde el principio nunca les gustó ser empleados. O como empleados o como dueños de negocios, que Ok. es el caso de mis padres. O sea, Correcto. ellos tienen aproximadamente unos 20 añitos ya con negocio propio. No es que te va a ir mal, obviamente no. Tienes tu negocio propio, es algo tuyo, pero hay más allá. Y eso era lo que yo quería. O sea, Ok. tiene que haber otra cosa allá afuera que no sea lo que hace todo el mundo. Ok. Luego de allí, ese mismo compañero que me dice a mí para estudiar comercio internacional, Ujú. me dice a mí, mira, pero un día vamos a hacer un emprendimiento él en ese momento estaba trabajando con botellones de agua, estos que usamos en la casa o en las oficinas, Ok. de esos de 20 litros. Y entonces me cuenta cómo le iba y los números y todo esto. Y entonces me dice, bueno, pero vamos a emprender, vamos a comprar un camión o qué sé yo. Vamos a hacer Ok. algo, pero con este rubro del agua. Bueno, lo pensé, obviamente, de primera instancia con mi papá, porque él es ¿cómo se dice? El crack, el duro, el gurú para De mí los- de los claro, negocios, claro. obviamente. Ese es tu maestro. Sí. Y yo le digo, mira, ¿y este negocio así asado? ¿Cómo podemos hacer? Y, o sea, dame algo, alguna luz, a ver si esto es bueno, si esto es malo. Entonces, nada, aquí, justamente aquí en la casa, con el fondo que ven atrás, nos tomamos unos tragos y decidimos y tal, y no sé qué. Bueno, vamos a echarle pichón. Ok. Me voy al estado portuguesa, compro mi primer camión y, bueno, decido arrancar una empresa. ¿Y cómo pasas de empleado del CENIAT a tener el capital para comprar un camión? Porque muchos, ¿sabes qué? Eso se lo estoy preguntando mucho a los emprendedores porque muchas veces la gente sí sueña con emprender y consideran que no lo hacen o lo que les frena es la falta de capital. Oye, Entonces, efectivamente, para emprender se necesita un capital, pero Para yo todo. siempre le pregunto a los emprendedores cómo hicieron para que entiendan que no es que va a ser gratis, pero hay que buscar la forma, o sea, y eso es lo que quiero que me cuentes. ¿Qué hiciste para conseguir ese capital? ¿Qué bueno, negociaste? nunca es fácil. Yo creo que el 90% de las personas que quieren emprender algo, sea del rubro que sea chiquitico, sea un proyecto muy, muy grande o muy ambicioso, o sea, yo creo que el 90%, para no decir, Ujú. siendo humilde, el 90% de esas personas nunca tienen la inversión, jamás, creo yo, desde mi punto de vista o desde mi perspectiva. Obviamente, un préstamo al banco, donde mi papá pues era el fiador. Ok, En donde, claro, porque el banco, tú no tienes una ¿De dónde? historial, claro. ¿De dónde? Si fui Sí. 6 meses empleado y lo Claro. que había estudiado en mi vida. Correcto. Y bueno, uno siempre, no sé, cuando estaba la moda de los Blackberry, vendían Blackberry, bueno, no sé, perfume, lo que sea, porque uno siempre, bueno, ese emprendedor que uno lleva por Claro, dentro. ese todero. Exacto, el todero, siempre está vendiendo algo, siempre se está moviendo. Pero cuando decidí como tal crear la empresa, pues allí hubo obviamente un crédito del banco, mi papá fue la O persona sea, es tu fiadora. papá quien es tu inversionista, por decirlo así. El fiador en el banco es la persona como que responde si tú quedas mal. Correcto. Imagínate, Sí. yo tenía que hacer lo que sea por quedar bien con el banco en ese momento, Ok. porque pues era él, su Claro. nombre dentro del banco el que estaba en juego. Bueno, para ese momento era mucho dinero, para haciendo las cuentas en el 2013, hace 3 años, no, 4 años atrás, 2 millones de bolívares, pero ahorita 2 millones es, no sé, un par de zapatos, Sí. una cosa así. Pero en ese Pero entonces en era ese mucho momento dinero. era muchísimo dinero, no estaba la conversión de los bolívares fuertes, del 00, Blast, todo ese tipo de cosas. Pero lo conseguimos por internet, buscando allí páginas web, el camión en el estado portuguesa. En ese momento lo que costaba aquí en Caracas, allá era la mitad. Imagínate. Era Ajá. un ahorro, por así decir. Bueno, pedimos ese dinero, compramos el camión, le colocamos todos los utensilios, por así decirlo, Ujú. de lo que hacía falta en ese momento. Bueno, esa persona que me dio la idea, pues se convirtió en mi socio en ese momento. Ok. Empezamos esa nueva, vamos a decirlo, locura, porque al principio era una locura y era una guerra con mis padres, porque has estudiado tanto, te has matado toda la vida Claro. y yo te enseñaba esto, era para tú ir a cargar botellones de agua en la calle. Claro, porque es que no es que era que contrataste a alguien, no, era Yo, tú. cargando 14, 15 pisos Pisos. botellones de agua Ajá. en la espalda, o sea, tampoco era fácil. Y en ese proceso, en ese año, fue que hice el posgrado de la metro. Ok. Entonces era en la mañana, 4 de la mañana en la compañía, cargando el agua, hasta las 2, 3 de la tarde, para llegar a las 4 o 5 de la tarde a la universidad.
era un tema, era un Sí. reto. En ese momento también había un proceso ya un poquito más personal que quería yo cambiar, que pues yo pesaba mucho, era muy gordo, pesaba Ajá. como 120 kilos. Y también en todo ese proceso me metí y que en el gimnasio para rebajar. Pero bueno, eso Sí, y eso es una transformación importante. tal cual. Luego de eso, bueno, empezamos los primeros 6 meses, echarle pichón allí como tal, a pagar el camión, los primeros meses, como no todo es color de rosa, como la gente cree. No daban las cuentas, o sea, ahí empieza quizás qué hice, en qué me metí, Ajá. Los esto- arrepentimientos, ¿cómo pago ahora la esto está deuda? mal, tal cual, cómo pago en el banco, le debo ahora a mi papá, o sea, Sí, porque yo que conozco a tu papá, eso no es que plata regalada. Tal Eso cual, era. tal cual. Eso era págame igualito. tal cual. Entonces, de donde fuese, o sea, a juro tenía que sacar el pago mensual del banco. En realidad, los 3 primeros meses no Nada. daba. Sí daba, pero no completo. Bueno, después del sexto mes fue como que medio agarró rumbo la cosa, se fue acomodando y gracias a Dios con esfuerzo, el primer año salió pago el camión. Pero esos primeros 6 meses de sigo, lo dejo, ¿qué hago? Pero Bueno, tengo entendido que te tocó terminar solo. también, sí. ¿Cómo fue eso? Los primeros 6 meses, cuando todo estaba oscuro, por así Ajá. decirlo, mi socio en ese momento, ¿Qué fue el que te presentó el negocio? que fue el que me dijo como que el de la idea en realidad, porque Ajá. fíjate que en emprendimientos, innovaciones o cualquier sociedad, siempre hay varios tipos de cosas. Él era el socio de la idea, pero Ajá. quizás de este lado estaba el socio de la inversión. Claro, respaldado Entonces, por tu papá. Exactamente, en ese momento era el mismo cuento, Ujú. ¿cómo se llama? Sí, es Sí, que de yo no muchos tenía nada proyectos, tampoco, yo no correcto. tenía nada, entonces en realidad el dinero era de mi padre. Decidimos romper sociedad, él tenía otros proyectos, iba a ir a otro país, bueno, O sea, en él te realidad deja- no terminamos mal, sino que bueno, mira, él me dice, yo lamentándolo mucho, no quiero seguir con esto, digo, bueno, tranquilo, somos amigos, ¿Y pero en ese momento ya el negocio daba o no? sí, ya estaba más o menos, poco a poco iban cuadrando las cuentas, sí. ¿Y por qué él decide, si ya empezó a dar, por qué él decide que no vio, que era difícil, lo vio? No sé, quizás para él era un poquito cuesta arriba, o no sé, quería otra cosa, o otra aspiración de vida, no sé en realidad. Pero como te digo, no quedamos mal, somos grandes amigos, fuimos vecinos muchos años, nos criamos prácticamente juntos. Y bueno, él decidió ir en ese camino. Ahorita incluso estoy casi seguro que pertenece ¿cómo se llama? A la Guardia de Venezuela. Wow. Bueno, son proyectos de vida que cada uno tiene, son Total. gustos, somos personas distintas. Si El no, hecho es que quien queda con el proyecto y la deuda es soy el yo. viejo. Exactamente. Y esos últimos 6 meses, dándole, eso fue en el año 2014. Seguí igualito y como te digo, ya casi prácticamente en diciembre, sí, en diciembre ya todo pago, gracias a Dios, Gracias a Dios. con el gran esfuerzo. Y bueno, no solo eso, sino que luego iban a venir ya el año siguiente, en el 2015, no solo grandes cosas para ese proyecto de esa empresa de la distribuidora de agua, sino otras cositas también nuevas, que ya te las voy a contar más adelante. Perfecto. Muy bien. Cuéntanos de ese 2015. Yo sé que fue un año muy importante en tu vida, pero cuéntale a la gente qué sucede en ese 2015. Sí, fue un año, yo lo podría describir o llamar revelador, porque al principio, bueno, como te estaba diciendo, ya 2014 al final pagué el camión, todo iba viento en popa y estaba esa, vamos a decirlo así, esa curiosidad Ok. de romper ese paradigma de que ya sé lo que es ser empleado, ya Ajá. sé también lo que es tener un negocio propio, Que es esclavizante. que es esclavizante, Ajá. tal cual como lo venían haciendo mis padres, pero ahora tiene que haber otra cosa, o sea, ya probamos todo eso, pero bueno, al principio, empezando el año, el 6 de enero, sufrí un accidente de tránsito muy grave, bueno, después te puedo pasar fotitos ahí Sí, para que la sería chévere publique colocarla en el video. en el video o allí en tus canales, en una Hilux, una Toyota pickup.
Como a las 11 o casi medianoche del 6 de enero, venía un cumpleaños de un compañero del gimnasio y bueno, me volqué, dimos vueltas que un trompo, la camioneta quedó, como decimos aquí, ¿cómo se llama? Hecha nada. Sí, para no decir, Para estamos en decir cámara. groserías. Bueno, habla francés. Pero, wow, fue algo fuerte, en realidad fue fuerte. Yo estuve, bueno, gracias a Dios, salí ileso de ese Pero accidente. tú me mostraste la imagen y ojalá ahí la podemos colocar en el video. No, de milagro, o sea, sí. tú estás vivo. La camioneta quedó para pérdida total, prácticamente, así lo tomó el seguro. Y de verdad que yo salí por una ventana en ese momento y ¿Tenías el cinturón? tenía el cinturón puesto. Por Y, y con todo eso salí como volando con los vidrios, bueno, eso fue horrible, pero en realidad ni un rasguño, nada. Algo de que yo digo que ese día, esa noche estaba como un ángel y pues me agarró durante la cosa, el choque, y gracias a Dios no me pasó Fueron nada. varias vueltas. Supuestamente el informe de tránsito dice que fueron más de 5 vueltas. Más Wow. de 5 vueltas. Y bueno, yo tenía uno que otro accesorio allí, y uno de esos accesorios que va en la cabina fue el que hizo como que no me fuera del otro lado del Guaire, porque eso fue en la autopista Francisco Fajardo. Wow. Y, bueno, pegó en la defensa. Bueno, eso fue horrible. Pero bueno, y estuve casi un mes paralizado. O sea, o sea, ¿por qué me pasó esto? Porque yo, ¿qué hago ahora? De pana fue un mes, todo el mes de enero prácticamente del 2015 para mí fue nada, o sea, nulo, Encerrado. paralizado, como si para mí como si se detuvo el mundo. Y bueno, no le paré obviamente los camiones tampoco, o sea, no estaba haciendo nada, en realidad no hacía nada. Obviamente fui al médico para ver si me había pasado algo por dentro, qué sé yo, una hemorragia, Sí. una cosa, algo, pero gracias a Dios ni un rasguño, salí ileso de allí. Febrero como que ya, bueno, o sea, actívate, o sea, un poco estás vivo por algo. Así es. Entonces, luego de allí, ¿cómo se llama? Más o menos, bueno, como el Día de los Enamorados por allí, una cosa así, me llamaron, no, un poquito antes, para conocer otro tipo de negocio, un modelo de negocio, había unas reuniones, más o menos era el Día de los Enamorados la reunión, y, Sí, me acuerdo. y bueno, nada, me presentaron un modelo de negocio, wow, que para mí fue súper interesante en principio, y bueno, lo conocí y yo dije, ¿por qué no? ¿Quién te lo enseñó? Ismael Urbina, el esposo de Laura de Girolamo. Por eso es que también somos tan allegados, ¿no? Y después de eso, después de ser socios, ahora somos familia. Pero, mira, me gustó porque era otro concepto. Ya no iba a ser empleado, ya no iba a tener un negocio. Sí iba a tener un negocio propio, pero ya esto era e-commerce, negocios tecnológicos. Y bueno, yo amo la tecnología, computadoras, para mí eso es más que un hobby, más que un trabajo, un hobby, en realidad. O sea, yo con la tecnología Sí. a uno, en Yo realidad. Bueno, me lo presentó ese día, tardé como una semana para tomar la decisión y bueno, dije, vamos a lanzarnos en este nuevo camino. Yo me acuerdo que en esa reunión hubo algo clave, que el proyecto está involucrado con muchos viajes y a ti eso te... Sí, porque uno de esos paradigmas que quería romper era ese. Mis padres, como te digo, al sol de hoy, ponte, porque yo tengo 4 años con el emprendimiento del camión, 2 años y medio con el nuevo emprendimiento de redes de mercadeo, que ya te lo voy a explicar un poquito más. Pero mis padres dicen pues que cuando yo tenía 3 años, ellos viajaron a Europa, a Portugal, y pues tuvieron como 3 meses allá, pero ¿qué se puede, cómo se llama, recordar una criatura de 3 años Nada. de un viaje? Absolutamente nada. Entonces imagínate, yo voy a cumplir 25, o sea, estamos hablando de 22 años sin salir del país. Tanto Wow. yo como mis padres. O sea, Y teniendo los recursos. sí, por eso, quizás teniendo el capital financiero, Claro. los recursos, no te vayas a 6 meses, Claro. pero una semana. ¿Y por un qué mes. no? Porque tus papás, a pesar de que gracias a Dios económicamente pues sus negocios le van bien, ¿por qué? Oye, mira, yo creo que parten desde esa teoría de que quizás tienes el dinero, pero no tienes el tiempo. Entonces, como te decía hace ratico, Ujú. que pues
para unas cosas ese trabajo es muy bueno, pero para otras cosas es muy malo, porque quizás, no sé, te descuidas a ti como persona en ese ámbito, o sea, no te regalas tiempo libre, Claro. disfrute, recreación, que en realidad al final del camino eso es lo que te lleva. Así Lo es. que disfrutas, lo que compartes, o sea, está bien, tienes trabajo, chévere, pero Así muchas es. otras cosas que en la vida, que no solamente es eso. Ese en realidad era lo que a mí me chocaba, o sea, Eso también, era lo que tú querías romper. ese era el paradigma que yo quería romper. También, ¿cómo se llama? Con toda esta nueva era de los millennials, ¿no? Yo me considero un millennial, obviamente. Yo todavía estoy ahí también. Estamos en esa era, ¿no? La generación Y, porque hay muchas generaciones por allí. Ajá. Bueno, un día de esto voy a dar un taller de lo que son los millennials. Excelente. Ya saben. Pero eso fue lo que me hizo clic a mí. Primero, que tenía que ver con turismo, y yo nunca había salido del país. O sea, lo más lejos era Margarita cuando me gradué de bachillerato. Segundo, de que las ganancias eran una moneda fuerte, nada que ver con los bolívares, era en moneda sólida, en dólares. Pero, para responder a tu pregunta, ¿por qué mis padres nunca lo hicieron? Me imagino que, o sea, parten desde esa teoría de que simplemente Sí, en vez de ser dueño del negocio, el negocio es dueño de él. exacto, se convirtieron en esclavos. Y es entendible, porque entonces, ¿en manos de quién dejó ese negocio que tanto me costó, tantos Claro. años, tanto No, sacrificio, y que ya sabemos la historia. tanto esfuerzo? Entonces, bueno, también es respetable, ¿sabes? Pero Por supuesto. va a llegar un punto en donde van a entender que es así o así. Entonces, bueno, yo cuando empiezo allí, fíjate, en 2 años y medio ya he conocido 5 países. ¿Qué nota? O sea, y parte de ellos gratis, gracias a la empresa para la cual hoy hago vida. Pero, wow, es algo que me cambió totalmente la perspectiva de ver las cosas. Y cuando sales en cualquier país del mundo, ves cosas nuevas, disfrutas, aprendes nuevas culturas y wow, ahora como que sí descubrí en realidad lo que yo quería hacer. ¿Y en todo esto qué hiciste? ¿Dejaste el camión? No, bueno, fíjate que en enero la parálisis total allí de mi parte. En febrero conozco el modelo de negocio. Yo con 2-3 meses había tenido unos resultados impresionantes, increíbles del cielo a la tierra. Pero qué cosa que de repente no lo habías hecho con el camión. Exactamente. O sea, lo que yo me gané en los primeros 3 meses haciendo la parte de lo que eran las redes, yo creo que tendría que trabajar 2 o 3 años para ganármelo cargando botellones de agua, por así decirlo. Ok. Entonces, ese emprendimiento obviamente no lo dejé, porque también es algo como que sentimental, de que es tuyo, o sea, tú también sufriste para eso. Claro. Y bueno, Y que te ha ido bien. claro, nunca lo dejé atrás. Lo que pasa es que probablemente fue un inicio más lento. Exactamente. Mi padre me dijo, bueno, pero vamos a hacerlo. Yo obviamente en los primeros 3 meses ganando toda esa cantidad de dólares, no, ¿sabes qué? Yo no quiero más ese camión. Entonces, mi papá ¿Y tu papá infartado? Sí, mi papá le iba a algo. Pero yo le digo, no vale. Mi papá me dice, vamos a buscarle la vuelta a eso, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, bueno, yo no lo quiero, así de fácil. Entonces, Claro, porque no es que no querías el negocio, sino que no querías seguir en ese trabajo de tú cargar el botellón, de exactamente, madrugada. el esclavo, pues, el Ajá. esclavo. Entonces, él me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a comprar la mitad de la empresa. Ok. Y- O sea que ya no fue tu padrino, sino eran socios. Exactamente, ahora éramos, exacto, papá y socio. Ok. Que en realidad siempre eso ha existido a lo largo de mi vida. Él me dice, yo te compro la mitad. Y bueno, vamos a medias con todo, no sé qué. Inclusive, luego de esos primeros 3 meses, me dice, pero vamos a empezar con otro. O sea, ya es con un segundo camión. Ok. Yo le digo, ajá, pero es que yo no quiero invertir ahorita en eso. Entonces, mi norte es otro, mi visión es otra totalmente distinta. Me dice, bueno, pero hazme caso. O sea, como que confía en mí. Y bueno, listo, le dimos. Y bueno, también rodó el segundo camión. Obviamente ya colocamos personas allí que se hicieran cargo de eso. A hoy día no es mi plan A, por así decirlo, pero obviamente me da todos los recursos necesarios para yo vivir en Venezuela, que es lo importante. Claro. El otro emprendimiento, que es con lo que yo vivo, obviamente, o por lo que me desvelo, por así decirlo, me da para todo lo demás. O sea, viajar, disfrutar. Y que es importante, porque al final tienes parte de lo que nosotros hemos aprendido en todo este tema de educación financiera, es que todo inversionista tiene que tener varias fuentes de ingresos. Entonces Exacto. tienes un ingreso lineal con tu primer emprendimiento de los camiones, tienes este otro ingreso y bueno, Y estoy seguro que van a salir muchos eso es lo que te iba a decir, porque con los 24 años pues apenas es que la vida comienza. Claro que sí, y
Mira, fíjate que fue también una de las mejores decisiones para con esa distribuidora de agua, porque hoy día tenemos 3 camiones. O sea, eso sigue. Y Y quizás sigue, en algún por momento favor. tenga una flota grandísima de camiones, no lo sé. Pero, o sea, no me arrepiento en realidad de haberlo hecho. Ahorita, obviamente, voy a seguir el camino que estoy haciendo acá ahorita con la parte del turismo y viajar es lo máximo. Sí. O sea, ahorita, bueno, hace poco estuve mes y medio en Colombia, el año pasado fui a Cancún, o sea, he conocido Argentina, Panamá, o sea, eso de pana es lo mejor, es lo máximo. Y era algo que quizás como carecía tanto nunca supe lo que era viajar, ahora le agarré el gustico. Eso es difícil, no enamorarse de viajar. Ahora, bueno, estoy seguro que también van a salir otros proyectos Claro de que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque, tal cual como tú lo dices, no siempre tenemos que poner los huevitos de oro en una sola canasta. Así es. Siempre tenemos que diversificar todos esos ingresos y bueno, vamos a ver de acá, ahora en adelante, qué cosas van a salir. Eder hoy tiene 24 años. Correcto. ¿Cómo se visualiza Eder en 5 años? O sea, Wow. digamos, tenemos que una persona que a muy corta edad, apenas 24 años, ya tiene un emprendimiento que ya es todo un éxito. Tenemos otro modelo de negocio que te ha permitido poder viajar y capitalizarte con una moneda fuerte. Y apenas estamos comenzando. 2 años, 3 años, cuando mucho. Si a los 24 años ya has podido lograr todo eso, me imagino que tus metas y tus sueños son realmente ambiciosos. Tal cual. ¿Cómo se ve Eder en 5 en 10 años? ¿Qué sueña Eder así en grande? O sea, por ejemplo, yo sueño con ser conferencista, escribir libros. Eso es como uno de mis proyectos. Pero, ¿cuál es el proyecto de Eder? ¿Cómo se visualiza Eder? A Mira. nivel profesional y personal. Claro, eso es muy muy importante. A mí ¿cómo se llama? Me ha caracterizado mucho también que desde temprana edad, desde corta edad, he querido como que formar familia a corta edad. Sí. Eso quizás no ha llegado porque no es que no he querido, sino que también esa es cuesta arriba quizás en Venezuela hacer lo que hicieron mis padres o quizás hacer también tú lo que has hecho también a tu corta edad. Pero ese ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y a mí me encantaría, ya 5 años más bien va a estar viejo para formar familia, ¿no? Pero sí, obviamente mi anhelo pues, mi casa, mi carro, qué sé yo, mi perrito, mi baby, todo, ¿no? Formar familia a temprana edad es uno de mis sueños. Eso sí, quisiera hacerlo y yo, bueno, 25, yo creo que no tan lejos dentro de 5 años, pero si en 2 o 3, eso ya va a llegar, porque pues así lo deseo. Y en cuanto de manera profesional, pues, mira, con 30 años, wow, ya no te digo que voy a ser multimillonario, pero sí, por ejemplo, el año que viene tengo un proyecto muy, muy grande de también esta parte del coaching. Yo tengo un diplomado de 6 meses con la Academia de Dale Carnegie, que es el famoso libro de cómo generar amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eso, bueno, me gustó muchísimo también, me ayuda obviamente a todos estos proyectos y a todo lo que hago. Y el año que viene pues voy a hacer un speaker para ser también conferencista a nivel internacional y vamos a ver qué puertas se abren, porque eso es en enero, empezando el año, en 2018. Vamos a ver qué puertas se abren y dentro de 5 años, con 30 años, bueno, yo me imagino ya con la flotica de camiones más grande, más amplia, quizás un rango muchísimo más amplio en la empresa que estoy haciendo ahorita y wow, creando una academia de crecimiento personal. ¿Qué nota? Algo así. Qué algo bueno. así. Espero ser parte de ese, así sea como alumno. Claro que Y sí. creo que muchas de las personas después de ver este video creo que van a estar fascinadas en trabajar contigo. Seguro que sí. Eder, para finalizar, aquellas personas, normalmente las personas que nos están viendo son personas que o son emprendedores que están arrancando, y sobre todo personas que parte de este proyecto de Mare Network es mostrarle a la gente que sí se puede, que somos humanos, que tenemos problemas, que no nacimos ricos de cuna, que todos tenemos obstáculos, pero eso no nos detuvo. Y cuando tú tienes una meta y un sueño claro, tienes que ir tras ello. Entonces, ¿qué le recomiendas a esa persona que te está viendo, que probablemente de repente está cansada de ser empleado, que quiere tomar control de su vida, que tiene muchos sueños, pero que está como en esa parálisis?
O sea, ¿qué le recomiendas a ese futuro emprendedor? Mira, primero que nada, para mí, no es que exista la magia ni la clave del éxito. En realidad hay muchísimas cosas por allí que hablan de eso, pero para mí ese secreto principal, o por lo menos el motivo, ¿okay? Que eso es lo que tienes que tener muy claro, tu motivo es tener un sueño, o sea, el porqué de hacer las cosas. Si en realidad vas a hacer algo por dinero, ni siquiera lo hagas. O sea, en realidad tienes que moverte, tiene que haber algo dentro de ti, como dicen por allí, un sueño ardiente, o un motivo ardiente, o un por quién. Porque pues tú de repente ahorita haces cosas por quién, por tu mía, chama, por mía, ¿verdad? Pero ese motor, ese algo o ese alguien que te mueva, ese es el motor principal que tienes que tener para ver dónde vas a enfocar tus proyectos, tus metas, para poder así alcanzar esos sueños. Eso es una de las principales razones. Ya por allí, luego de eso, van a venir lo que son las herramientas. Obviamente, pues, perseverancia es algo aquí, tatuado. En las buenas y las malas, arriba y abajo, sigue. Porque, ¿qué pasa si yo me hubiese caído en todos esos tropiezos que tuve? O en los primeros 6 meses de la empresa, o en mi accidente. No tuvieras el éxito que tienes hoy a esta edad. Entonces, esa es una clave también fundamental, la perseverancia y siempre creer que sí se puede. Porque eso también es algo de que si tú no crees que tú puedes, ¿quién lo va a creer por ti? Yo soy partícipe de que eso es demasiado importante porque yo, por ejemplo, que he sido una persona tan soñadora desde muy chiquita, inclusive con mi mamá, que a veces le digo, mi mamá, ay, para ver, y la gente alrededor, aunque tenga muy buena intención, jamás están en tu cabeza y no van a ver esa imagen tan grande que tú tienes. Entonces, a veces no tienes que, o sea, como que no es que no pararle a nadie, pero solo tú en tu cabeza imaginas eso tan grande. Entonces tienes que creer que eso que está en tu cabeza lo vas a lograr. Entonces muchas veces uno de repente comparte esos proyectos, comparte esa idea y te tumba. No por mal, sino que de repente, primero que de repente no lo entiende. Entonces tienes que creer en ti. O sea, no puedes esperar aprobación de nadie. Exactamente. Puedes de repente pedir consejos. Tienes que, obviamente, en ese camino tienes que visualizarlo, plasmarlo, pero exactamente como tú dices, hay personas que simplemente no lo van a entender, o porque no tienen la misma visión que tú, o porque simplemente no creen que son capaces. Así es. Entonces, pues, esa es mi recomendación. El sueño ardiente, algo que te mueva, o alguien que te mueva. Mi papá se quedó en Venezuela por mi mamá. Entonces, puede ser una de las dos cosas. Ajá. Pero también perseverancia. O sea, si tú no puedes, ¿alguien va a creer que tú puedas? Nadie. Así No existe, creo que, alguien en el planeta Tierra que haga las cosas por otro ser humano. Así es. Bueno, estoy súper complacida. Gracias, compadre, socio, amigo. Realmente estaba muy emocionada con esta entrevista porque sé que muchas personas te conocen, pero no conocen tu historia, una historia maravillosa de tu familia y de ti. No tan a fondo. No tan a fondo. Así que, bueno, realmente para mí fue un placer. Gracias por abrirnos tu hogar. En este ejemplo, pues, Casa de Herrero, aquí sí no aplica, aquí sí. Cuchillo de palo. Sí, normalmente Casa de Herrero, cuchillo de palo, pero aquí esto no aplica. Ok, tenemos una barra espectacular acá de fondo. Para mí fue un placer estar con ustedes. Este es un proyecto que el objetivo es hacerles ver que sí se puede, que somos personas de carne y hueso, con tropiezos, con defectos humanos, que simplemente tienen sueños, tienen metas y no paran hasta conseguirlo. No somos superhéroes. No somos superhéroes. Simplemente somos personas con un sueño ardiente. De carne y hueso. Así es. Así que te invitamos a que tomes la decisión de emprender. Aquí cuentas conmigo, cuentas con todo un sinfín de personas que poco a poco voy a ir entrevistando para que te puedas inspirar y para que veas que sí se puede. Bueno, y estamos a la orden por allí también en Facebook, Eder Vieira. Muy bien, importante. Y en redes en sociales. Instagram, Eder Travels. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Chao. Bye.